casas, gente que trabaja, horas que Buenos se días, pasan. amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Y hoy, al leer la prensa, y una prensa que quiero dejar claro, no es para nada tendenciosa ni contra el gobierno. En el diario El Observador salió un informe de la Agencia Nacional de Vivienda acerca de lo que produce la nefasta ley de vivienda promovida que ya hemos denunciado en más de una oportunidad. Ley de vivienda promovida que exonera de todo tipo de impuestos a la industria de la construcción. Es decir, la industria de la construcción se acoge a esta ley y no paga, por ejemplo, el IVA en los materiales de construcción, que las cooperativas de vivienda sí lo tenemos que pagar, no paga IRAE, no paga ningún impuesto. Bueno, hoy salieron las cifras y sería bueno que nos escuchara la ministra, el subsecretario de Vivienda, porque la vivienda de un dormitorio de viviendas promovidas está en $108.000. Sí, escuchó bien, $108.000 un dormitorio. Dos dormitorios, $143.000. Y ya tres dormitorios, $180.000. Me está mirando acá el operador Federico, que va a salir corriendo, seguramente, a comprarse una de estas casas. Bueno, el oyente, ¿cree que a estas casas puede acceder quien está en el déficit habitacional de nuestro país, que ya cuenta con 70.000 unidades habitacionales de déficit? Pero esto no es lo más irrisorio. Lo irrisorio es que la ministra de Vivienda había planteado que el metro de construcción debía llegar a los $1.000. Bueno, esta gente construye arriba de los $2.000 el metro cuadrado. Pero en Canelones, por ejemplo, donde no se le ha puesto ningún freno a la ley de vivienda promovida, no es de $2.000, es de $2.350. Esto es lo que está pasando en el país con la vivienda. Entonces, cuando FUCBAN plantea que yo espero que algún parlamentario pida si este informe es real, ¿cómo puede ser que las uruguayas y los uruguayos de este país, porque es el país todo el que exoneró el año pasado en $74 millones a la industria de la construcción para hacer este tipo de viviendas? Sí, usted que me está escuchando, usted en algún lado dio el aval para que el Poder Ejecutivo los exonere de todo tipo de impuestos. Bueno, esta es la realidad con la que nos despertamos hoy, pero mañana tendremos otra y pasado otra más. Por ejemplo, el presidente de la República hoy dijo que va a ser el año extraordinario de la inversión pública en obras. Y salió el Zunca a decir que eso no es cierto, pero no solo el Zunca, salió también la industria de la construcción a plantear que ese dato no lo tienen. Entonces, o el presidente de la República lo soñó el dato, o miente. Tan sencillo como eso. Yo no creo que mienta. Es el presidente de la República, pero creo que está muy equivocado, obviamente. Porque si uno pensara que es el Zunca, bueno, los sindicatos siempre igual, pensará algún oyente. No. La industria de la construcción dijo que ese dato no lo tenía y que para ellos no iba a ser el mejor año de inversiones. Aunque la industria de la construcción se la lleva en carretillas la plata con esto de la ley de vivienda promovida. Pero ahora vamos a otra realidad. Hoy en el estudio estamos con Adriana y Angelina, dos compañeras cooperativistas de una nueva experiencia que ha impulsado FUCBAN, que nació en la ocupación de Santa Catalina. Recuerdan aquella que el diario El País se encargaba todos los días de decir que era una barbaridad lo que habían hecho los habitantes en ocupar un terreno y demás. Bueno, ellas llegaron a FUCBAN, pero antes que eso, buenos días Adriana, Buenos días. Buenos días. Angelina e Isabel Cervoni, que nos Buenos acompaña días. también. Adriana, ¿cómo llegaste a aquella ocupación de Santa Catalina? Yo vivía en Ciudad del Plata. Estábamos pidiendo de agregado en un fondo
Y nos avisó un amigo de mi esposo que estaban ocupando terrenos en Santa Catalina. Y nos vinimos volando. Al otro día ya estábamos ahí, marcamos lo que es un pedazo de terreno y armamos una carpa. Y ahí con tu familia, Ahí yo, mi esposo y mis 4 hijos en una carpa. estuvimos viviendo 5 meses en una carpa hasta que pudimos restablecer una cabaña de madera. Bien, y Angelina, ¿cómo llegaste? Llegué a través de un compañero de trabajo que me comentó mi situación. En realidad yo me quería separar y no tenía los medios como para decir puedo alquilar o puedo solventarme. Y bueno, fui a Santa Catalina. Cuando yo llegué en enero, más o menos ya estaba resuelto cómo medían los terrenos. Mi familia se integra por 2 adolescentes y yo. Y bueno, también estuvimos como 2 meses viviendo en una carpa hasta que pudimos levantar, como decía entre comillas, una casita. Pero Ahora, Adriana, inmediatamente tuvieron problemas con la justicia, la ocupación de Santa Catalina. Y más ¿Cómo o fue menos eso? al correr de los meses entraban a citar ¿cómo se llama? Fiscal. El fiscal. Y llevarse gente detenida. Después andaba el helicóptero todo el tiempo. ¿Andaba qué? Un helicóptero todo el tiempo enfocando para abajo. Se llenaba de policía 2x3. Angelina, ¿cómo viviste esa situación? con miedo, pero iban y llevaban gente detenida y quedaban detenidos por usurpación de tierras. Al parecer parte de la tierra tenía dueño, otra parte era de la intendencia. Era suerte y verdad. De repente te levantabas y ya tenías toda la policía ahí pidiéndote documentos y parecíamos chorros. Ujú. Pero bueno, tratamos de sobrellevarla. En una etapa ya estábamos con Fugban y que fue el que más o menos a los que estábamos ya ingresados para la cooperativa nos fueron salvando de a poco, pero era bastante feo. Yo recuerdo que había muchísima gente ahí en la ocupación de Santa habían Catalina. alrededor de 300 y pico familias, si no había más. Ajá. Casi Bueno, 400 300 familias. y pico fueron los que pensaron con el tema de la cooperativa. Después se fueron yendo y bueno, quedamos los que estábamos. Ahora llega Fugban. ¿Qué pasó, Adriana, ahí? ¿Conversamos? Claro, conversamos, nos plantearon lo que es el tema para tener una vivienda digna para nuestros hijos y a los que no nos pareció nos quedamos y después la gente se fue yendo. No fueron muchos los que creyeron en esta propuesta. No, la verdad que no. Comenzamos con casi 300 personas en Fugban, de las cuales esas 300 quedamos, en realidad de la ocupación de Santa Catalina quedamos 9. 9. Sí. ¿Los demás qué decían? ¿Por qué no creían? No, porque no creían sin ver. Ujú. Decían que era todo mentira, que no nos iban a ayudar, que eso no era para nosotros, que eso era para la gente de plata, que teníamos que pagar mucha cantidad de plata, que era toda una joda. Bueno, saben que eso es una propaganda que nos hacen los enemigos, ¿no? Que somos para gente de plata. Durante mucho tiempo lo hicieron, no solo con ustedes. ¿Cuáles fueron las primeras conversaciones para la cooperativa? ¿Dónde se hicieron las reuniones? Las primeras reuniones las hicimos en Santa Catalina, dentro de la ocupación, que ustedes se presentaron. Teníamos un merendero allí porque también entre la ocupación nos atacó la pandemia. Entonces teníamos un merendero para ayudar mismo a la gente de Santa Catalina. Y ahí ustedes se presentaron, nos presentaron lo que es Fugban. Mucha gente capaz que tampoco agarró porque en realidad también era una situación de ya. Claro. Necesitábamos la solución ya. Entonces prefirieron de repente quedarse y ver qué era lo que pasaba. Isabel, ahí en Fugban discutimos y llegamos a la Intendencia de Montevideo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí con la Intendencia lo que empezamos a pedir eran terrenos municipales en los cuales pudiéramos levantar cooperativas de vivienda con las personas que estaban en la ocupación. Bueno, a su vez íbamos haciendo los talleres, conseguimos 3 terrenos, en realidad fue un terreno que se loteó en 3 partes y otro terreno que está en Civils
y Bufa, Sevilla y Pernambuco. Y sobre Bufa conseguimos un lote bastante grande que se fraccionó para 3 cooperativas. Entonces, bueno, de la ocupación, hoy tenemos 4 cooperativas con terreno. Y además otra cosa importante que negociamos con la Intendencia perdón, fue que las familias pudieran instalarse ya en los terrenos previo a la construcción de la vivienda definitiva. ¿Cómo fue esa instalación en el terreno? Porque ustedes querían un terreno por el cerro, si era posible, Sí, Adriana. si era posible, sí. Si no, de última, digo, como toda persona necesitaba una vivienda, íbamos a agarrar para donde nos tocara. ¿Y ahí? Al menos de mi parte. Y ahí fuimos, nos levantábamos todos los días a las 5 de la mañana, íbamos caminando al menos, por ejemplo, nosotros, de Santa Catarina hasta donde queda el terreno, y a empezar a limpiarlo. Y limpiábamos todos los días, de ahí nos íbamos como a las 9 y 10 de la noche. A algunos nos tocaba sereñar y quedarnos a cuidarlo. Al otro día lo mismo, nos levantábamos y a las 5 o 6 de la mañana arrancábamos para el terreno caminando, porque íbamos caminando. Y volvíamos a casa a la misma hora para poder limpiarlo cuanto antes, para poder armar lo que eran las cabañas que teníamos en Santa Catarina, para poder ingresar a vivir ahí adentro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿La limpieza fue dura? ¿Se instalaron? Sí, empezamos a limpiarlo entre todos, a cercarlo. La Intendencia incluso nos donó el tejido para poder cercarlo. Y bueno, desear el día de poder mudarnos, de terminar con esa persecución. Y bueno, ahí estamos. Ahora, ¿se mudan? ¿Y qué, Isabel? No, ahí creo que vale la pena destacar que en principio intentamos ver si era posible acceder al terreno donde estaba la ocupación, ¿no? Pero bueno, rápidamente y fruto un poco de todo este movimiento que se estaba generando de la Fiscalía, se puso sobre la mesa que quedarse en el terreno de la ocupación era inviable, ¿no? Por eso desde FUCBAM y junto con las personas que querían formar la cooperativa resolvimos pedir terrenos municipales donde fuese seguro quedarse y no estuviesen siempre con este miedo al desalojo, ¿no? Que fueran terrenos que realmente se asignaran a las cooperativas, ¿no? O sea, porque hubo ahí negociaciones en, bueno, nos podemos quedar acá, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, llegar como a la necesidad de terrenos específicos para las cooperativas y se formaron 4 cooperativas, ¿no? Ahí, Adriana, se hace la limpieza entre todas y todos y se instalan con lo que tenían. Esperamos el día que nos autorizara Juban a poder armar las casas que teníamos nosotros en Santa Catarina, que eso fue el 12 de diciembre. Bueno, y ahí le hicimos un planteo a la Intendencia, que era el 12 de diciembre de qué año? Del 2001. 2021. Perdón, 2021. Del 2021. Y ahí le hicimos un planteo a la Intendencia, debido a que se venía el invierno, las condiciones climáticas, y ver la posibilidad de tener alguna experiencia piloto con un aporte mínimo para tener viviendas de emergencia. Angelina, ahí se comienza a discutir de la obra. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te dejó? Las primeras discusiones, ¿cómo hacerlo? A ver, Adriana. Un tema de que llegaron materiales, se formaron cuadrillas para trabajar. Y como pudimos, lo sacamos adelante. Ahora, ustedes son más socios en la cooperativa, Sí. pero ¿cuántos socios hicieron un estudio y vieron que había gente que sí o sí necesitaba la vivienda de emergencia? ¿Cuántas familias exactamente? 11. 11 Por ahí familias. quedamos 11. 11. ¿Muchos niños en la ocupación en el momento actual? Sí, hay niños y adolescentes. ¿En qué trabajan la mayoría de las familias? Si tienen trabajo, si no tienen. Y tenés de todo, tenés empleadas domésticas, tenés gente que changa, o sea, hace changas de construcción, y cortan pasto. Hay de todo. Bajos ingresos en general. Es verdad. Isabel, comenzamos en las reuniones en Covicenova también. Sí. ¿Y cómo se programó desde FUBAN junto a las compañeras toda la instancia de obra? Bueno, lo primero que hicimos fueron talleres de formación para que las personas conocieran qué era una cooperativa y cómo funcionaba, y ahí era un poco lo que mencionaba Angelina, ¿no? Esos primeros talleres pasaron casi 300 personas, ¿no? 250 personas, de las cuales nos quedamos con un grupo de 80 más o menos. Bien, con ese grupo de 80 más o menos formamos 4 cooperativas, ¿verdad? Para hacer promedio.
COVID Santa 1, COVID FU, Nuevo Comienzo y COVID La Recompensa. Bien, ahí un poco creo que lo más importante fue cómo se llega a la conclusión de que es necesario armar las viviendas de emergencia. Yo me acuerdo que el invierno pasado fue Sí. que luego de la mudanza llegó el invierno, o sea, se trasladaron las casitas de la ocupación a los terrenos de las cooperativas y rápidamente empezamos a tener problemas de inundación, de mucho frío, de no acceso a los servicios, y ahí empezaron a organizarse para ayudarse unos a otros para mejorar esas viviendas. O sea que había uruguayos y uruguayos, como ustedes, que frente a la lluvia se inundaban. Sí. ¿Cómo era eso, Adriana? Horrible. Se inundaba, habían hasta, a mí me entró una víbora una vez en el rancho. Venían ratas del terreno del fondo. Y lo sobrepasaron. Sí, aquí estamos todavía. Comenzaron la obra. Ahora, tuvieron asistencia técnica. Claro, Sí. ahí fue que cuando llegamos a la conclusión que había que conseguir fondos para hacer la vivienda de emergencia y que esos fondos tenían que venir de parte del Estado, bueno, se consiguió el aporte de la Intendencia, bueno, fue que empezamos a trabajar con el Instituto de Asesoramiento Técnico y un proyecto que ellos ya venían trabajando de vivienda provisoria, pero que cuenta con todas las condiciones para vivir bien, ¿no? Y con eso estamos hablando de que no se inundan, que tienen un buen piso y que además tienen instalación eléctrica y sanitaria. Y ahí es como, eso es el cambio cualitativo de calidad y que se consiguió gracias al trabajo conjunto, porque fueron todas las familias construyendo estas viviendas provisorias en el sistema de ayuda mutua. ¿Cuántas horas hacían semanalmente, Angelina? Contanos un poco, a ver. Hacíamos 21 horas semanales y a veces más para poder terminar lo antes posible. La obra nos llevó 9 meses, pero las 21 horas semanales más las horas solidarias que hacíamos los domingos. O sea que eran 21 de lunes a sábado. A sábado. Y el domingo solidaria. Solidaria 4 obligatoria horas. para todo el mundo. Sí, 4 horas. Los materiales tuvieron algunos problemas, no llegaban. No llegaban, o sea, se retrasaban un poco, no llegaban, a veces había retraso, pero siempre llegaron y no tuvimos problema ninguno y bueno, se fue armando de a poco. Había pocas compañeras y compañeros con experiencia en la construcción, ¿no es cierto? Sí, casi ninguno teníamos experiencia en la ¿Y construcción. cómo lo hicieron? Gracias a un compañero que tenía experiencia y él fue el que se cargó la mochila de todos y fue el que nos ayudó. Que también es tu esposo. Es el Adriana, esposo de Adriana. obrero de la construcción. Sí. Y él apoyó mucho en eso. La mayoría eran mujeres, ¿no? Sí, ¿Y las mujeres pudieron con eso? A ver. pudimos, sí. La mayoría, casi Casi la todo. totalidad. Sí, sí, casi la totalidad. ¿Cuáles tareas se hacían en la obra? A ver, contame. Desde hacer pozo, desde el punto cero hasta lo último, hacer pozo, levantar las paredes de madera, poner yeso, techar, levantar los palos que son grandes para poder poner los techos, el piso de material, se hizo toda la instalación eléctrica, la sanitaria, todo. ¿Cómo anduvieron en eso, Adriana? ¿En qué era lo mejor que te sentías haciendo eso? Yo hacía de todo. De No tenía- todo. No tenía problema por nada. No tuviste problema. ¿Qué hacían con los niños mientras se construía? Los atábamos. No, al menos los míos como eran, andaban para todos lados, pero no sabían que para ese lado no podían pasar. Se mantenían porque tenían el hermano grande que los vigilaba para que no usaban para este lado. Se tenían los cuidados Claro. del caso. Bien. Isabel, desde FUCBAN, ¿cómo se vio esta experiencia? Porque tenemos lo anterior que fue la llamada Franja 1, pero ahora, ¿cómo la viviste? Como dirigente de FUCBAN, digo. Bien, para la federación fue un gran desafío, primero que nada porque implicaba un grupo todos los grupos cooperativos tienen urgencia
de vivienda. Pero en esta situación la emergencia era total. Y para muchas familias la solución tenía que ser ya. O sea, no había la posibilidad a esperar. Y creo que ese es el gran desafío que tiene la federación hoy. ¿No? Estuvimos construyendo mediante ayuda mutua sin tener de todo consolidada la cooperativa. Y creo que ese es el primer desafío. El otro desafío es cómo bajamos los tiempos de construcción. Porque fruto de esta emergencia no se pueden estar 28, 30 meses para levantar las viviendas definitivas, ¿no? Vamos a tener que buscar las herramientas humanas y desde el punto de vista de la tipología de construcción para poder bajar costos y para poder bajar los tiempos de obra. Pero creo que es un desafío que la Federación lo tiene que empezar a discutir. ¿Cómo sentís, Angelina, ahora esta vivienda de emergencia? ¿Qué pasos consideras que han dado importantes al respecto, frente a lo que tenían antes? Un paso gigante, porque nos levantamos y tenemos un piso, tenemos un baño, una pileta donde lavarnos la cara, los dientes, donde cocinar. En la otra vivienda nos pasaba que llovía y el barro nos corría por los pies. Uh-huh. Entonces para nosotros fue un paso gigante. Adriana, ¿cómo lo vivís ahora, la nueva vivienda de emergencia? Un cambio total, más amplio, menos amontonamiento, porque estaban bastante amontonados. Ahora que somos 4 niños, o sea, claro. 4 niños, digamos niños, porque hoy son niños mis hijos. Yo y mi marido estábamos como medio amontonados. Cuando llovía se inundaba, teníamos que correr para poner un palo en el techo porque teníamos goteras arriba de las cosas. El baño, entrabas a bañarte y salías con los pies embarrados porque el piso era de barro. No teníamos un piso de material. Y un cambio total. Bien. Mucho más cómodo. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Ah, no. Bueno, a ver. Esto sería por el momento para que, por lo menos, tener algo mejor. Y dimos un paso grande, pero nos falta el paso final. Muy bien. Por el cual vamos a pelear, por una vivienda digna. Perfecto. Ahora, para FUPAN, esta experiencia, como todas las experiencias, tiene aciertos y errores, también nosotros aprendemos, todos juntos y juntas. Nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, pero ustedes funcionaron con asamblea siempre. ¿Y qué se discute en las asambleas? A ver, Angelina. Digo para el oyente que no tiene idea. Se discute la convivencia, uh-huh. Cómo vamos a seguir. Es algo que decidimos entre todos, entre los 16, porque en total somos 16 cooperativistas. Cada paso que vamos a dar lo planteamos en una asamblea y lo decidimos entre todos, si está bien o mal. Bien, ahora ustedes, Adriana, no son propietarios de esa vivienda de emergencia. No. ¿Cómo es la situación? Nosotros podemos habitarlas, pero no somos propietarios. Perdón. Uh-huh. Eso sería hasta que salga lo que es la plata del préstamo. Claro. Para una vivienda definitiva eso quedaría de la cooperativa. Bien, ya se ha marcado el terreno para el futuro, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿qué idea tenés hasta ahora? Más o menos. Porque donde están las viviendas de emergencia, ¿qué va a pasar ahí? Ustedes van a seguir viviendo y ahí va a ir una calle. Ahí va a haber una calle. Una calle interna de la cooperativa. Sí. O sea que ustedes van a construir frente, para un lado y para el otro, ¿sí? De lo que hoy es la vivienda calle de emergencia. Los hijos de ustedes, ¿qué dicen de esto? ¿Qué comentan con ustedes? ¿Están contentos con la nueva vivienda? Sí, están chochos, están re contentos y pienso que también es una experiencia para ellos desde allá, desde Santa Catalina hasta acá, que le enseñamos nosotros, los padres, les dejamos una enseñanza, que es luchar. Exacto. Luchar por lo que quieren. Y el techo digno se lo merece todo el mundo. Uh-huh. Adriana, ¿los niños van a la escuela de la zona? ¿Cómo se manejan los otros servicios? Yo tengo uno que de 5 va a la escuela de enfrente, uh-huh. Desde los 4. Y después tengo otro que va al preventorio que queda a 2 cuadras de casa.
¿La hija tuya estudia, trabaja? ¿En qué está? La mía está en cuarto liceo, y sí, va al liceo, y el varón está buscando trabajo. No le gusta mucho el estudio, pero bueno, entonces, pero sí, le queda un poco lejos el liceo porque cuarto no hay en toda la zona del cerro, pero 6:30 sale. Muy bien. Adriana, ¿se sienten seguros ahora, más seguros que antes? Sí. ¿Cómo está el barrio? O sea, en el entorno de afuera es peligroso. O sea, peligroso como en todo barrio. Claro. Pero nosotros del lado de adentro estamos seguros, al menos. ¿La locomoción? ¿Cómo está ahí? Tenemos a 2 cuadras lo que es la parada de los de cualquier ómnibus, o sea, el 63, el L7, 137. Están a 2 cuadras. Estamos a 2 cuadras de la parada. Sí. Isabel, ¿cuál es la perspectiva desde FUCBAN con este grupo? Bueno, la perspectiva nuestra ahora es comenzar una etapa de formación, volver a tener talleres, volver a discutir qué es lo que queremos, cuál es el proyecto cooperativo que queremos, y empezar junto con el instituto a elaborar un proyecto que baje los costos y que baje los tiempos. Y desde el punto de vista colectivo como federación creemos que este tiene que ser el primer proyecto de muchos, que hay muchos asentamientos en Montevideo y en todo el país en los cuales la gente vive en condiciones que no son dignas, que no deben continuar esa situación ni seguir creciendo para las familias. Entonces, bueno, lo que queremos es que un nuevo comienzo es importante para sus integrantes, pero también generando una primera experiencia que pueda después ser replicada y que pueda ser una alternativa real para los asentamientos de Montevideo, en el cual la gente se organice y construya proyectos de vivienda digna y popular, para mejorar la calidad de vida en todos los sentidos. O sea, uno sin vivienda adecuada no puede tener ni buena salud ni buena educación. El derecho a la vivienda es una pelea que ha dado FUCBAN en estos 52 años de existencia y que debemos seguir profundizando esta herramienta como alternativa popular. Entonces, esta es la primera experiencia. Para nosotros es muy importante que salga bien por ustedes, pero también por otras familias que van a venir después. Está COVID Nuevo Comienzo, que es la que viene como haciendo punta en este proceso, pero también están las otras 3 cooperativas que están en situación similar. En la recompensa se están construyendo hoy 4 cabañas también, 4 viviendas de emergencia, y la referencia para ellos y para ellas son ustedes. Covifu está construyendo también 3 viviendas que en breve las van a habitar, también 3 viviendas de emergencia, y con la misma perspectiva de cerrar esta etapa, de poder vivir bien este tiempo, pero de apostar a la construcción de un proyecto colectivo que sea la vivienda definitiva. Y en ese aspecto creo que la Federación está poniendo hoy su experiencia para mejorar esta propuesta. Vamos a una pequeña pausa. Estamos en Habitar el Pensamiento y volvemos con esta nueva experiencia de nuevo comienzo. Casas, gente que trabaja, horas que... Bueno, estamos en Habitar el Pensamiento como todos los martes, programa oficial de FUCBAN. Y hoy estamos con las compañeras Adriana y Angelina, de la experiencia que estamos teniendo compartida junto a FUCBAN de la cooperativa Nuevo Comienzo, que ya terminaron sus viviendas de emergencia. Ellas nos contaron en la media hora un poco todo el proceso que llevaron desde la primera ocupación de Santa Catalina hasta esta experiencia cooperativa. También nos contaron sus vicisitudes, sus problemas antes de llegar. Pero, Adriana, ¿dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo llegaste hoy hasta aquí? Mira, yo nací acá en el Montevideo, en el Cerro, en el Hospital Pedro Rosell. Yo fui trabajadora de limpieza, hacía limpieza en casa. Después conocí a mi pareja a los 14 años. A los 14 años. Sí. Mirá qué bien. Me casé a los 17. Tengo 4 hijos varones. Hace 20 años que estoy casada con mi marido. Estuvimos viviendo en muchos lugares de Montevideo, pero como no eran lugares propios, íbamos de un lado para el otro. O sea, ¿Tu compañero obrero de la construcción siempre? Compañero sí siempre fue de la ¿Y tu empleada doméstica? Sí, o sea, hacía limpieza cuando salía y cuando no, obvio, ama de casa con mis hijos, cuidaba a mis hijos. Claro. ¿Angelina? Bueno, yo nací en Florida,
de paseo estaba mi madre y nací ahí. Pero en realidad soy de la zona de la Curva de Maroñas, me crié toda la vida ahí. Y bueno, conocí al papá de mis nenes y me llevó para el cerro, del cual me separé. Me dedico también a hacer limpieza, cuidado de enfermos, no sé qué más. No. ¿Puedo ¿Y decir? dónde vivías antes de la ocupación? Antes de la ocupación vivía con el papá de los nenes. ¿En Curva Maroñas o en el No, cerro? no, en el cerro, sí. Y se desató problemas de vivienda. Sí, Bien, por eso llegaron. Un elemento que nosotros tenemos que poner de manifiesto es que ustedes dijeron, fuimos aprendiendo. ¿No es difícil la convivencia? ¿Cómo la van llevando? ¿Qué discusiones ustedes se plantean tener para seguir organizándose? ¿Esto sirvió como experiencia previa a lo que van a llegar ustedes? ¿Dejó saldos positivos? Supongo que los negativos, pero los negativos hoy no vamos a hablar. Vamos a hablar de los positivos. A ver, Angelina, ese aprendizaje, ¿qué te dejó? y bueno, nos dejó que tenemos que vivir día a día, en un futuro, es decir, para siempre, como quien dice, conocernos, respetarnos, escucharnos, discutir como compañeros entre todos lo que es mejor para seguir progresando día a día. No es fácil la convivencia, pero tenemos que llevarla, que lograrlo y de a poco limarnos. Adriana, ¿qué te dejó esta experiencia de saldo positivo? Además de la vivienda, digo. Y acá empezamos como jardinera, aprender a compartir. ¿Mm? Fue lo que tuvimos que hacer al principio, aprender a compartir. Todos pensamos diferente, eso es obvio, porque si no, no sería mundo si pensáramos todo igual. Tuvimos siempre nuestra ida y venida con los compañeros, pero está, en tema trabajo, y después seguimos como siempre. Pues sí, y ahí lo vamos llevando. ¿Te imaginaste alguna vez vivir en una cooperativa, Angelina? No, no. ¿Tenías algún conocimiento de cómo eran las cooperativas? Algo sí, pero no sabía mucho. Es lo que comenta de repente el boca a boca, pero digo, me pareció totalmente diferente cuando entré. No esperaba la mano de Fugban en todo. ¿Tú, Adriana, conocías algo de cooperativas? ¿Te habían hablado? Sí, o sea, uno escucha lo que habla la gente, Claro. pero como uno a veces tiene bajos recursos, uno piensa, esto no es para uno. Lamentablemente así. Esto no es para el pobre, o para el que no es pobre, pero al que vive el día a día. Está. Sin embargo, ustedes demostraron que Sin sí. embargo, llegamos a donde llegamos y bueno, y pensamos llegar a más. Isabel, ¿cuál es la perspectiva que se ve para llegar a más? Bien, lo primero que estamos pensando ahora en lo inmediato es la construcción del salón comunal. Creemos que es un espacio bien importante para poder no solo desarrollar la asamblea, las reuniones, la vida de la cooperativa, sino que sirva para actividades sociales, no sé, desde festejar un cumpleaños, hasta poder reunirse con la familia allí. Eso es lo primero, o sea, es lo que queremos. Hay un emprendimiento productivo también, algo de eso surgió. ¿Cómo va eso? ¿Y cómo surgió? El emprendimiento productivo que hoy está funcionando es Panaceas. Es un emprendimiento gastronómico que lo llevan adelante algunas compañeras de la cooperativa. Surgió a raíz de la necesidad de trabajo y de saber que había varias compañeras gurisas que estaban ahí a la expectativa de poder tener una salida económica. Y entonces ahí de la federación se consiguió una donación de fondos y desde el año pasado está funcionando Panaceas, que lo que hacen es venta de comida en distintos eventos, ferias, pero también para fechas puntuales. Por ejemplo, hicieron huevo de Pascua este año, bombones para el Día de la Madre. Para una de las jornadas de pintada prepararon hamburguesas al pan. Para Que también es experiencia cooperativa. Sí, claro, es producción cooperativa, es trabajo cooperativo.
la organización es de una cooperativa y bueno, y la idea es poder seguir sembrando este tipo de experiencias que sean una alternativa laboral. Para cerrar este capítulo, porque después tengo otros temitas que quería hablar con los oyentes, Adriana, ¿qué le dirías a esa persona, a esa compañera o compañero humilde que no cree en esta propuesta? ¿Cómo lo animarías? ¿Qué le dirías? Si te animás, Angelina también, ¿qué les dirían ustedes? Que apueste. Que apueste en la cooperativa. ¿Adriana? Que es para todos, que no solo para la gente o sea, para gente que es para todos, que todos podemos pagarlo si podemos. Muy bien. El trabajo se transforma en un problema hoy en día para ustedes. Tener trabajo. Sí, es bastante complicado hoy en día el tema laboral, pero está, se va Angelina, sobreviviendo. cuesta. Sí, cuesta conseguir trabajo, pero bueno, hay que meterle a la casa y al trabajo. Muy bien. Bueno, nosotros les agradecemos que hayan venido. Las convocamos a continuar en este esfuerzo, porque tenemos algún otro tema. ¿Querías cerrar con algo de esto tú, Isabel? Creo que la federación tiene que comprometerse con este proyecto y discutirlo. Creo que tenemos que presentar un buen informe en la próxima Asamblea Nacional y generar otras experiencias de este tipo que acerquen a los sectores que hoy están necesitando más la vivienda, la alternativa cooperativa, porque como dicen las compañeras, se puede y se puede construir muy bien. Excelente. Les agradecemos que hayan venido. Sabemos que vinieron de lejos, desde allá del cerro, pero aquí estuvieron. Y las animamos a continuar, a seguir en esto. Y nosotros continuamos con Habitar el Pensamiento. Y hoy les decíamos, antes de recorrer esta experiencia de nuevo comienzo, que nos despertamos con una noticia realmente grave desde el punto de vista de la vivienda, que es el exonero de todo tipo al capital de la construcción. La industria de la construcción, junto a la agroexportación y a la industria del medicamento, fueron las industrias que más ganaron dinero en los últimos 3 años. Hubo pandemia, pero parece que no los tocó el COVID a estas industrias. Triplicaron sus capitales. Entonces, FUCBAN, el 29 de junio, nos vamos a concentrar frente al anexo del Palacio Legislativo a las 19 horas, porque se está discutiendo la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿De qué se trata lo que entra a discutir a partir de fin de mes el Parlamento Nacional? Se trata de justamente ver las cuentas del Estado y dónde se puede poner o sacar más. Los anuncios del oficialismo han sido que parece que se van a preocupar de la educación. Bueno, nosotros estamos en contra o a favor de eso. Bueno, siempre vamos a estar a favor de que se invierta más en la educación. Y cuando hablamos de la educación lo hablamos en el amplio sentido de la palabra, desde que la universidad tenga más para investigar, hasta que los niños en las escuelas, hasta los salarios de los docentes, de secundaria y de primaria. Pero de la vivienda nadie está hablando. Parecería que está todo resuelto en la vivienda. Bueno, veamos lo que han resuelto. Lo primero es que todos oímos que desde el Ministerio de Vivienda, en un mal momento de la ministra, dijo que se iban a hacer entre 50 y 60.000 viviendas. Luego la ministra planteó que fue una cifra que tiró, pero que no van a llegar a eso. Entonces, lo primero, uruguayas y uruguayos, sepamos que no van a llegar a ese número de viviendas. Lo segundo, le quitaron dinero al Instituto de Colonización, que lo tiene para comprar tierras para los colonos verdaderos, no para otro tipo de colonos que han aparecido y que roza al Ministerio de Vivienda. Le quitan ese dinero para dárselo a los asentamientos irregulares. ¿Cuántos asentamientos irregulares tenemos en el país? 650. 650 asentamientos irregulares. Y de ellos 333 están en la ciudad de Montevideo. Pero el martes pasado estuvimos con el director de tierras de la Intendencia y decía que les dieron para comenzar con 14 asentamientos irregulares de los 333. O sea que
nos parece poco. Pero además los 14 en realidad son 11, porque 3 están pegados en un único padrón. Pero ellos cuentan como tienen nombres distintos, uno se llama A, otro B y otro C, pero es un... O sea que a la Intendencia de Montevideo le tocaron 11, y de repente a Canelones le tocarán 10, y al otro no sé cuánto, pero lo real es que el subsecretario del Ministerio de Vivienda dijo que para resolver el problema de los asentamientos irregulares se necesitan 2.000 millones de dólares. Pero a Irene Moreira le dieron 240 millones. Quiere decir que lo que le quitaron a colonización se lo dieron al Ministerio de Vivienda, y si los números no me fallan, van a poder resolver solo el 10% de los asentamientos irregulares terminada esta administración. Y lo más irrisorio es que el presidente de la República dijo que se instalaba con este programa de asentamientos irregulares una política de Estado. Cuando nos preocupamos por ver de qué se trataba esa política de Estado, bueno, la política de Estado se va a tratar de realojos y de regularizaciones. Realojos y regularizaciones, salvo que el presidente de la República haya vivido durante todos estos años en otro país, se hace hace muchos años en este país. Por lo tanto, no hay ninguna novedad, no es ninguna nueva propuesta de política de Estado. Pero lo segundo que dijo es que deja instalada una política de Estado para que las futuras administraciones lo hagan. Es la primera vez que escucho un gobierno que dice que deja instalado algo para que los que vengan después lo hagan. Bueno, en realidad la vivienda está en emergencia nacional. El otro problema que tenemos es que nosotros, para construir, como hoy lo contaban las compañeras de Nuevo Comienzo, lo primero que tuvieron que tener era un terreno. Sin terreno no podemos construir. Y la cartera de tierras nacional, que debe depender del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, está paralizada. No han dado un solo terreno, no solo para cooperativas, sino para otros programas desde que asumieron. Bueno, este es un tema que fue discutido en el encuentro de cooperativas en formación y trámite, porque tenemos cooperativas que ya tienen tierra a través de la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo, y tenemos otras que aún no tienen. Bueno, vamos a alargar una campaña por el problema de la tierra, y vamos a comenzar en esa campaña con distintos argumentos. Algunos, siempre que habla Fugman, van a pensar que retomaremos teóricos peligrosos y sediciosos. Bueno, no es así. Vamos a comenzar hablando de Bá Ferreira, que era más bueno que Bambiatado, según dicen. Es decir, ideológicamente no se puede decir que Bá Ferreira era o comunista o socialista, además, ¿no? Era un filósofo liberal, que es un ejemplo en el Uruguay. Fíjense que cuando vino Einstein cuentan que quiso conocer a Bá Ferreira. Bueno, Bá Ferreira, ya a principios de la década del 20, decía que el suelo para habitación debía otorgarse en uso y goce, que no podría venderse, porque es un instrumento fundamental para que vivan ¿quiénes? Los terrícolas. Antes de ser uruguayos, de ser hondureños, argentinos, somos terrícolas. Y algún pedacito de tierra le debe corresponder a la gente. No una isla. No una isla. Miro a Federico y se ríe cuando hablo de la isla, porque se debe acordar de la isla de la fantasía, de aquel programa televisivo que tenía aquel hermoso personaje que era Tatú, y que tocaba la campana y decía: llegó el avión, llegó el avión. Pero ahora no llegó el avión, llegó una isla que van a construir frente a Punta Gorda. Yo realmente creo que por suerte se ha pronunciado la Sociedad de Arquitectos, planteando los problemas ecológicos que podía traer esto, la segregación ya no solamente del espacio del suelo urbano, sino también ahora del Río de la Plata. Ni me imagino lo que debe ser la Rambla de Montevideo con 23.000 tipos viviendo en una isla frente a Punta Gorda a las 5 de la tarde un domingo, doblando hacia la derecha, entrando al mar por una carretera que va a ser seguramente privada, porque ese terreno va a ser esas torres que van a instalar ahí, esas tortas de cemento,
van a ser un barrio privado. Imagínense a las 4 de la tarde un domingo por la Rambla de Montevideo, la conmoción automovilística que se puede armar. Pero bueno, estas son las cosas que el mercado inmobiliario coloca en el mundo, y algunos que viajan a, no sé, se me ocurre a Dakar, por ejemplo, y ven por allí estas islas fantásticas de los jeques árabes, bueno, quieren transformarse en jeques uruguayos y hacer una isla frente a la playa de Punta Gorda. Y les quiero decir algo a los oyentes. Uruguay, en el año 2018, firmó un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué se llama de Escazú? Porque se firmó en Costa Rica, donde hay una zona de San José de Costa Rica, que es el barrio Escazú. Y ahí todos los gobiernos de Latinoamérica firmaron un convenio donde cualquier tema que roce problemas ecológicos de índole urbano deben ser primero discutidos por los vecinos y las vecinas de la zona. ¿Acaso algún vecino de Punta Gorda o vecina la llamó a alguien para preguntarle si querían la isla? Bueno, entonces, ministro de Transporte y Obras Públicas, que salió a defender esto, ministra de Vivienda, ministro de Medio Ambiente, que dijo que no sabía nada de esto, que no le informaron nada al ministro de Medio Ambiente de la torta de cemento que quieren poner sobre el Río de la Plata. Bueno, sepan que han violado un convenio, el convenio de Escazú. Lean, les hace bien leer, saber, conocer lo que están violando. Algo que firmó Uruguay. Salvo que me digan que ya se hicieron cabildos abiertos en Punta Gorda y la gente discutió si quiere o no quiere una isla. Por otra parte, un país que tiene un déficit habitacional de 70.000 viviendas. Alguien que no tiene vivienda todavía, ¿puede pensar que esa isla va a ser para él? Ni loco. Eso va a ser para seguir ahora ganándole, según dijo un oficialista senadora cuyo nombre prefiero no recordar, porque ella hace un tiempo se acordó de mi madre, públicamente. Bueno, dijo que efectivamente esto iba a ser más bueno para la ciudad. Otro chef, que ahora es politólogo, dijo que también iba a ser bella la Punta Gorda, ahora con esta torta de cemento. Porque vieron que ahora los chefs también hablan de política, son analistas políticos, economistas, de todo. En vez de hacer ravioles con verdura, hablan de economía. Y 4 veces por semana los tenemos que oír hablar a los todólogos, que hablan de todo y saben de muy poco. Pero bueno, allá cada uno, como decía Mafalda, la libertad es libre y cada uno puede opinar. Bueno, sepan que por suerte se pronunció la Sociedad de Arquitectos y después apareció en un diario que se habían pronunciado 400 arquitectos a favor de la isla. Pero en el recorte diario que leí aparecen solo 3 arquitectos. Quiere decir que los otros 397 o no firmaron o no salieron en el diario. Le dieron plenos poderes a 3 para hablar por 400. Bueno, en este marco es que está planteada el problema de la vivienda. Por eso, el 29 de junio vamos a estar todas y todos los cooperativistas junto a una federación hermana, a FECOBI, convocando a las 19 horas en el anexo, donde esperemos que nos escuchen nuestros funcionarios, los diputados y senadores de este país. Porque, cuidado, los oyentes deben saber que allí los pusimos para que gobiernen, no para que discutan si una senadora puede ir vestida con una camiseta que diga todos somos familiares o no. No. Queremos que hagan leyes. Y queremos ver si alguien toma la propuesta de Fugman de afectar el 1% a el impuesto
al patrimonio, es decir, a las grandes fortunas, el 1%. Con el 1% le podríamos otorgar al Ministerio de Vivienda 130 millones de dólares por año. No escuché a la ministra, no escuché a diputados y senadores de los distintos partidos decir esto es posible. Sí nos lo dijeron a nosotros, pero queremos que lo digan en el Parlamento. Otro nos dijo, bueno, el problema es que la afectación de impuestos solamente es privativo del Poder Ejecutivo. Eso es cierto. Pero señores senadores, señores diputados, ustedes pueden hacer una minuta exigiendo que se asuma el problema de la vivienda. Fugman dice, si este no es el impuesto, ¿cuál otro es? Porque los trabajadores y las trabajadoras ya no pueden recibir más impuestos. Pues, y también es mentira que no se colocaron más impuestos, porque con la tarjeta plástica vino camuflado otro impuesto. Por lo tanto, efectivamente puede generarse esto que estamos planteando como Fugman y le daría 130 millones de dólares por año al Ministerio de Vivienda. ¿Qué otra actividad vamos a tener? Bueno, el 5 de julio nos vamos a encontrar en Sala Citarrosa a las 19 horas, donde vamos a hacer un homenaje a los caminantes y las caminantes de aquella marcha histórica de Fugman de enero del 2003, cuando denunciamos el robo del Fondo Nacional de Vivienda de 100 millones de dólares, que después trajo aparejada la caída del expresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Salomón Noachas, que era un buen padre de familia. Esto sí hay que tenerlo claro, porque le regaló a su hija un apartamento en el edificio Burucuyá de Punta del Este de fondos del Fondo Nacional de Vivienda. Y también creo que a un cuñado. Bueno, nosotros denunciamos eso, nos dijeron que éramos unos delincuentes, unos sinvergüenzas, unos subversivos, y al final cayó Noachas. Aquel directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, que de 7 directores, 5 fueron procesados por corrupción. Pero después, igual que los genocidas, dijeron que estaban enfermitos y no fueron en cana. Tuvieron cana domiciliaria y salón VIP en su casa. Bueno, esa gesta de Fugman del 2003 la vamos a recordar el 5 de julio porque está en relación directa con lo que estamos planteando ahora. Un Fondo Nacional de Viviendas real, no partidas presupuestarias escuálidas, como están dando, con un recorte de la ministra Arbeleche del 31% en 2 años a la partida presupuestal de vivienda. Con eso no se hace historia. Y por eso mismo nos encontramos el próximo martes a las 10 de la mañana en Habitar el Pensamiento, programa de Fugman. Abrazo y nos vemos el 29, todas y todos, frente al anexo del Palacio Legislativo.